Ya se hizo público que viene un nuevo movimiento, un Frena 2, encabezado por Claudio X González. Es evidente la manera en que se ha aglutinado las cúpulas empresariales en torno a este proyecto. La oposición está muy molesta porque ahora sí deben de pagar impuestos. Un personaje que su padre recibió más de 2,000 contratos directos, sin licitación, en la administración de Enrique Peña Nieto. Claudio X González, él ya avisó, Él ya dijo que van por el presupuesto, como si se tratara de un botín. Sería increíble, y aquí es donde viene la tarea para todos nosotros, que perdieran lo que se llama la mayoría simple, que no tuvieran el 50% de los diputados. El presupuesto quedaría en manos de la oposición. Claudio es el arquetipo de una burguesía parasitaria. Encabeza algunas iniciativas después de haber trabajado en el gobierno de Carlos Salinas, fue asesor de Ernesto Zedillo, fue miembro de la Fundación Televisa, creó ONGs que sirve efectivamente para eludir impuestos y que ahí estamos, en el caso de los Claudio X González, ante traficantes de influencia. Un sector de la burguesía que no produce. Es quien ha encontrado en el mundo de las fundaciones y asociaciones un modus vivendi millonario. Tenemos que empujar las organizaciones de la sociedad civil. En 2 asociaciones que preside, percibe al mes 658,000 pesos. Y además sueldos desmedidos. Si sumamos las otras donde es presidente y fundador, debe estar percibiendo por mes 1,200,000 o 1,500,000 pesos de salario. ¿Qué es lo grave? Que son recursos públicos. Esa es la más perniciosa de las corrupciones. Sus asociaciones civiles han tenido 2 funciones específicamente: golpear a sus opositores, golpear a todas las personas que les estorban en su proyecto de hegemonía nacional y desviar recursos. Fueron quienes impulsaron las reformas estructurales de Peña Nieto. La educativa y la energética. Si llevamos a cabo esta reforma, bajará el precio de la luz y del gas. ¡No creo! La educativa, pues prácticamente el borrador, digamos, pues lo escribió la Organización Mexicanos Primero. Esta reforma representa una de las más grandes oportunidades para México de los últimos años. Han hecho una campaña feroz en contra de la política energética. Le enfocan en un personaje que socialmente está mal visto, que es Manuel Bartlett. En el fondo, Manuel está tratando de limpiar los contratos de las empresas de energías renovables. Líderes del PRI, PAN y PRD se reunieron y subieron fotos a redes sociales con el empresario Claudio X González. Otra vez el sector de la oposición. Imagínense si estos llegan, desmantelan todo, pensando en la corrupción, pensando en los negocios privados, empleados de las grandes corporaciones, de las empresas, bandas de malhechores se habían dedicado a saquear y quieren de nuevo regresar a lo mismo. Lo preocupante es que son los Claudio X González, los Gustavo de Hoyos, los priistas, los Diego Fernández, los Anaya, los perredistas, los que se venden como salvadores de la patria. Dice Claudio X González, la llamada 4T, una gran farsa, acabará mal, muy mal. Hay que tomar nota de todos aquellos que, por acción o por omisión, alentaron las acciones y hechos de la actual administración y lastimaron a México. Que no se nos olvide quién se puso del lado del autoritarismo y populismo destructor. Quieren ponerse una vestimenta blanca y decir que tienen una cierta pureza que les permite proponer que regresemos a ese pasado. El empresario fascista Claudio X dijo que hay que hacer una lista negra para perseguir a todos los que apoyan la Cuarta Transformación cuando termine este gobierno. Lo que no recuerda mi Junior es que este gobierno tiene un 70% de aprobación a mitad de su mandato. Ándele. Muy buenas noches, mi nombre es Jonathan Pérez, bienvenidos aunque usted no lo vea. Bueno, el tema usted ya lo vio en nuestra introducción y para ello hemos invitado a un panel de analistas y periodistas que verdaderamente me da muchísimo gusto saludar, empezando por Epigmenio Ibarra. ¿Cómo estás, Epigmenio? Muy bien, Jonathan, muchas gracias por la invitación. También está Jesús Escobar. Jesús, bienvenido. ¿Qué tal, Jonathan? Gracias por la invitación. También nos acompaña Alfonso Flores. ¿Cómo estás, Alfonso? Muy bien, gracias, Jonathan, por la invitación. Y a la distancia de casa, Jorge Naredo. Jorge, bienvenido. Hola, un gustazo estar acá con tantas personas. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar con, sin duda, este programa, lo decíamos hace ratito, ya lo habíamos planeado hace unas cuantas días antes del tweet de Claudio X, a propósito de la reforma energética. Pero bueno, en este transcurso vino el tuit de Claudio X y quisiera que lo analizáramos. Yo quiero solo poner una idea inicial y después se arrancan ustedes con lo que vayan queriendo agregar. Me parece que
tiene un sentido bastante peligroso el tuit, a mi punto de vista, sobre todo cuando lo ven desde el extranjero. Estuve yo viendo algunos comentarios de periodistas extranjeros, progresistas, que tenían una mirada tal vez algo distinta, ahorita lo vamos a ver, a lo que estamos pensando o analizando acá. Desde el extranjero, un tuit de esta naturaleza, con las características de lo que dice el tuit, es alarmante, sobre todo cuando las dictaduras en América Latina todavía sus heridas están muy recientes, y en México tuvimos nuestra propia dictadura, una dictadura que en esencia desaparecía, asesinaba jóvenes, perseguía a opositores y evidentemente hacía fraudes electorales, magnicidios y toda una serie de actos muy apropiadas o muy al estilo de la dictadura. Por eso el que una persona que ahorita se está asumiendo como el principal, digamos, opositor, que es la encarnación entre el poder político corrupto y el poder económico rapaz y también corrupto, llama mucho la atención. Y yo quisiera empezar con Epigmenio. ¿Cómo viste tú este tuit en el momento histórico en el que estamos pasando? Eso de la lista me llama mucho la atención. ¿Cuál es tu mirada sobre este tuit de Claudio X, Epigmenio? Yo no considero que sea un arrebato. Parece que es parte de una estrategia, y de una estrategia muy bien fundamentada, estructurada de acuerdo a los intereses del público al que va dirigido. Está prometiendo lo que los regímenes fascistas tradicionales prometen: retaliación, venganza. Y está llamando a iniciar este movimiento. Ellos han fallado en el sentido de que han fracasado en las urnas, han fracasado en las calles, y no les queda más remedio que la conspiración, que la desestabilización. No vemos en México escenas como las de Chile o Colombia de grandes multitudes protestando. La que estamos viviendo es una revuelta de las élites, y estas élites operan con una estrategia. El señor Claudio X González no dice una palabra sin que sus consultores de imagen, sus estrategas, orienten el mensaje. Está haciendo precisamente lo que todos los regímenes fascistas para ascender han hecho en el mundo. Está sembrando el miedo y cultivando, cosechando odio, que son las dos caras de una misma moneda, y está llamando a los instintos más oscuros y primitivos del ser humano, que son precisamente los que alientan a ese sector conservador: el racismo, la xenofobia, la homofobia, el machismo, la misoginia. Todos esos componentes están ahí. Entonces está llamando a hacer la lista de todos esos que somos menos que humanos. Anótenlos, ya iremos por ellos. Esa es la promesa. Ese es el llamado movilizador que está haciendo, como lo hizo Pinochet en su tiempo, como lo hizo Franco, como lo hizo la Falange, las camisas pardas, como lo hicieron los nazis. Entonces es muy grave. No es una cosa seria. Le respondimos con humor, pero le respondimos con gravedad. Sí. Le dijimos: anótanos en la lista. Y se lo dijimos miles. Sí, la reacción fue amplia y muy activa en las redes sociales. Hace mucho que no veía yo una reacción tan natural y tan fuerte en las redes sociales. Jesús, de lo que aquí dije, de lo que dijo Epigmenio, ¿qué piensas tú? De entrada yo coincido, definitivamente Claudio X González, como bien lo señala Epigmenio. Comentábamos incluso fuera del aire el tema del timing, en qué momento lanza él este tipo de tweet. Me decía Epigmenio efectivamente eso. Yo no creo sinceramente que haya sido algo que no lo pensó, que no lo analizó, lo hizo precisamente con una intención muy clara. A mí lo que me llama mucho la atención es que lo hace días después de que presenta literalmente esta alianza con el PAN y con el PRI, el famoso Sí por México, en donde nos deja claro el clasismo que tienen, la visión clasista tanto de Claudio X González como de este señor de Hoyos y el resto de estos partidos, porque nos quieren vender esta idea, este concepto de que el México de antes era el México correcto. Cuando uno se pregunta, ¿cómo puedes decir que es el México correcto cuando tiene 60 millones de pobres? Cuando has originado una espiral de violencia que ha dejado cientos de miles de muertos.
miles y miles y miles de desaparecidos, un país de comunidades totalmente olvidadas, un país donde el extractivismo es de unos cuantos, donde gente se ha hecho multimillonaria de una manera cínica, de una manera desvergonzada, la famosa, y tú lo mencionabas incluso, esta acumulación de la riqueza rapaz, esta acumulación de la riqueza que únicamente beneficia a unos cuantos y una pésima distribución de la misma. Bueno, ese es el México que Claudio X González y su grupo nos quieren vender. ¿De qué es el México correcto? Claro, es el México correcto para ellos, es el México correcto para esta camarilla a la que no le gustan ciertas acciones que se han venido tomando en los últimos años, una de ellas en concreto, la discusión en torno a los famosos donativos. Se ha hecho un verdadero escándalo en ciertos medios de comunicación y con ciertos líderes de opinión, quienes han llamado a que se está agrediendo a todas las organizaciones no gubernamentales y demás, cuando cuidado, se está poniendo orden en una forma de operar que tiene mucho tiempo y que solamente beneficia a este tipo de personajes. Es decir, yo dono, ¿no?, a un grupo, a una ONG que resulta que está vinculada conmigo, y entonces para lo único que sirve esa donación es para que esa ONG defienda mis postulados, defienda mis intereses, pero realmente no aporte nada para el desarrollo de este país. A mí me queda muy claro que este pronunciamiento de Claudio X González demuestra la calidad de la derecha mexicana, de los conservadores mexicanos, que es una calidad verdaderamente peligrosa, porque coincido con algo con Epigmenio. Claro, se le respondió con humor, incluso algunos comentarios por ahí, varios cartones de verdad, algunos de ellos maravillosos. Sí, al otro día fue. Del maestro Rapé, del maestro Hernández, del propio Fisgón, pero es de cuidado. Esta derecha realmente es de cuidado, no es la de las carpas, no es la de las carpas del centro histórico. No, esta es la derecha que hay que preocuparse. ¿Por qué? Porque tiene poder, tiene dinero, tiene medios de comunicación, tiene intereses. Entonces es la derecha que hay que tenerle mucha atención de cómo se maneja de aquí en adelante, ¿no? Alfonso, Epigmenio y Jesús coinciden de que es peligroso, que sí se reaccionó con humor y se reaccionó de esa forma, pero sí, de fondo es peligroso. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es tu impresión a este tuit? Por supuesto que es muy peligroso, sobre todo porque deja abierta la incógnita, aunque todos nos la podemos imaginar, de ok, van a integrar la famosa lista de quienes activa o pasivamente apoyaron a la Cuarta Transformación, pero ¿qué es lo que van a hacer con ella? ¿No? Habría que hacernos esa pregunta. ¿Qué es lo que tienen pensado? Hoy todavía lanza hace unos momentos unos tweets diciendo que él nunca quiso amenazar, pero que está en su derecho de señalar, es decir, reitera su posición de que él va a seguir armando la lista, señalando a quienes apoyaron a la Cuarta Transformación para que llegara al poder. Creo que Claudio X González es la encarnación perfecta de quienes fueron afectados con el cambio de régimen que se da en el 2018. Claudio X González, más que un empresario millonario filántropo, es un traficante de influencias. Construyó todo su poder político, construyó todo su capital económico al amparo del poder público. Él fue funcionario cercano a Carlos Salinas, cercano a Ernesto Zedillo, a todos los presidentes panistas y también a Enrique Peña Nieto. Él fue el autor intelectual de la mal llamada reforma educativa, solamente que después hubo ahí una especie de pleito de bandidos, se pelearon y creó esta fachada de organización Mexicanos en contra de la corrupción para confrontar al presidente Peña Nieto cuando ya no se cumplieron los acuerdos a los que habían llegado. Bien se dice que cuando se reparte mal el botín, hay motín, ¿no? Entonces, pues creo que la reacción de las redes sociales, del movimiento que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia fue abrumador, porque pues al armar la lista tendrán que conseguir demasiado papel, porque no me imagino a cuántas personas cabrían ahí. 30 millones de personas que votaron por él en 2018, el 70% de la población que hoy respalda las acciones del presidente según la mayoría de las encuestas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo coincido plenamente con Epigmenio con que esto no es un arrebato. Esto es lo que piensan. Solamente que ya no hay máscaras. Han decidido desde hace meses quitarse la máscara, guardar cualquier tipo de pudor y decir abiertamente lo que dicen, porque saben que a una parte de la población a la que le están hablando es lo que está esperando. Hay odio, hay rencor, hay estrategia, y entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, porque no es cosa menor. Jorge, ¿tú cómo ves? Ya escuchaste aquí lo que se ha planteado. ¿Cuál es tu impresión sobre este tuit?
Bueno, yo coincido con Jesús, con Epigmenio y con Alfonso. A mí me parece que este tuit es peligroso, especialmente porque Claudio X González representa a un grupo poderoso, a un grupo que tiene recursos, que tiene poder, que tiene empresas, que tiene medios de comunicación e influencia en medios de comunicación, que tiene asociaciones civiles. Hay que recordar que Claudio X González pues ha boicoteado, digamos, de forma vía amparos a las obras que el gobierno actual ha buscado realizar, ¿no? Entonces a mí me parece preocupante y además demuestra este talante autoritario de la derecha, de una derecha muy rancia, de una derecha que prácticamente amenaza a todos los que no estén en contra, ¿no? Yo creo que este grupo es un grupo completamente reaccionario, y no solamente eso, porque hay una estrategia completa, ¿no? Una estrategia en la parte económica, una estrategia en la parte mediática de cómo operan en los medios de comunicación, pero también una estrategia en la parte digital, en la parte de las redes sociales. Y estos tweets que puso, este tweet que puso Claudio X González estaba, digamos, como lo menciona Epigmenio, fríamente calculado, es decir, sabían la reacción que tenían, y creo que eso es parte de esa estrategia en donde tratan de eliminar, porque es una amenaza, es decir, si ustedes de una u otra forma, en algún momento la cuarta transformación cae, ese es el mensaje, nosotros vamos a ir por ustedes, ¿no? Entonces abre la posibilidad a un montón de reflexiones, y sí me parece que con un talante verdaderamente autoritario, muy amenazante ante la pluralidad de pensamientos, y que me parece la reacción sí es importante, porque fue una reacción, como también lo mencionó Epigmenio, y como han coincidido Jesús y Alfonso, es una reacción muy de risa, muy de burlarse, pero sí es un mensaje muy autoritario, muy amenazante, y que describe de cuerpo entero a este grupo que no se ha acostumbrado y que jamás se va a acostumbrar a lo que le pasó, que es perder el país y perder ese sentirse dueño de todo lo que sucede en esta nación. Epigmenio, ya el nivel de amenaza a la que llega Claudio X González y que representa a todo un grupo de empresarios, porque no está actuando de manera individual, sino que es un vocero de los partidos políticos, pero también de una buena parte de los empresarios y de los magnates, es como nivel proporcional a los intereses que ya se han desbaratado en este gobierno, ¿no? A los intereses, a los privilegios, sobre todo también a la corrupción. Parece que nosotros todos aquí y el propio López Obrador no tenían la idea de qué tan profunda era la corrupción en las instituciones, en el gobierno. Los que sí sabían el nivel de profundidad de la corrupción era el propio régimen y los que se beneficiaban de él. Por eso es que ahora están reaccionando de esta forma, porque están viendo que va en serio el fin de los privilegios, el poner el orden, el establecer una transformación en todos los ámbitos de la vida pública. Por eso están reaccionando así. ¿Cuáles son los elementos que tú ves de esta reacción ya que se torna entre lo que pasó en Frena, que era muy de caricatura, de risa, a algo que, como tú dices, ya es más en serio? Es que ellos tienen una visión que han expresado pública y abiertamente. Y esa visión tiene que ver con una determinación. Por las buenas, no pueden tumbar a López Obrador. O sea, han decidido no participar en la revocación de mandato. Es una oportunidad extraordinaria. Sí. Si lo quieren fuera, si todo lo que dicen de lo que está pasando en el país, de lo que la gente piensa fuera cierto, llamarían a votar, y en abril del año próximo tendríamos otro presidente. Tampoco quieren organizarse para 2024, porque ya vieron que en 2024 sus posibilidades son reducidas. Por tanto, no ven la vía democrática como posible. Siempre han siempre han jugado con la posibilidad de desbaratar al gobierno de otra manera, de desbaratar la cuarta. Hoy no les queda como más remedio. El problema es que no tienen base social. Su base social es muy reducida. Son amenazas fuertes, peligrosas, pero que no tienen eco. Le hablan a unos cuantos resentidos y pueden provocar acciones de violencia directa. A eso apelan.
Y yo no dejo de tomar en consideración la posibilidad, que es plausible, de una coordinación entre acciones de la derecha radical y el crimen organizado. Si ustedes analizan la temporalidad y ocurrencia de masacres de alto impacto mediático del narco con eventos de la Cuarta Transformación, hay una sincronía llamativa, por llamarlo de alguna manera. Entonces, estamos ante una derecha que sí sabía el tamaño de la corrupción, sí, que sí sabe lo que está perdiendo, que tiene que evitar un motín y tiene que cohesionarse y preparar una reacción, que enfrenta esto. Las otras reformas afectaban sus intereses pero ideológicos. Esta reforma afecta sus intereses económicos. Y Marx no estaba equivocado. Cuando eso se toca, empieza la cuestión. Aunque aquello también, aunque los programas sociales con rango constitucional afectan sus intereses, aunque las obras de infraestructura afectan ya sus intereses de corrupción, esta va al corazón y anuncia con la de hidrocarburos y con la de litio el cambio estructural en el país. Entonces viene para ellos la batalla crucial. Es la reforma más importante del sexenio. Con esto empiezan. No es la más importante. ¿No crees que es la más importante, la eléctrica? No es todas se combinan, pero esta les toca el bolsillo. Yo citaba una frase de Vito Corleone: no toques los intereses hasta que te toquen. Están reaccionando como mafiosos. Sí. Como los nazis. O sea, y quería citar una cosa de la que hablabas. ¿De qué parten ellos? Como todos los conservadores, de una idealización del pasado. Siempre todo lo pasado fue mejor. Así eran los conservadores. ¿Por qué luchaban? Por volver al orden de la colonia. Claro. ¿Por qué luchan estos conservadores? Por volver al orden y la paz y el progreso del neoliberalismo. Claro. El punto que dice Epigmenio es peligrosísimo, porque dice no lo pueden lograr por la vía democrática, porque por ahí fracasaron. Este año, por cierto, fracasaron. Tampoco lo quieren hacer por la vía institucional, porque por la vía institucional sería irse a apoyar, pues que participar en la revocación de mandato y a partir de ahí bajar al presidente. Si ya no hay manera de parar la transformación por la vía democrática, por la vía institucional, entonces ¿hasta dónde son capaces? Y eso es a donde quiero que las siguientes preguntas vayamos, más bien respuestas, sean en tono a eso. ¿De qué son capaces? Y yo quisiera nada más dar un punto que muy pocas personas conocen, pero que es bien interesante. En el contexto de las elecciones de 2018, López Dóriga en Milenio escribió una columna que no se le dio tanto revuelo en las redes o no lo suficiente. Y en esta advertía que él, en primera persona, porque así lo dice en la columna, había escuchado y se había enterado de los grupos de poder económicos que se barajeaba la posibilidad de deshacerse de López Obrador de otra forma que no fuera la forma política. Esta me parece incluso como una columna muy sensata y de una advertencia del poder fáctico hacia lo que podía suceder si López Obrador llegaba a la presidencia. Creo que con ese contexto en 2018 y lo que acaba de decir Epigmenio de que se agotan la parte institucional, la parte democrática como vías para quitar a este gobierno o para ellos de alguna forma establecer lo que su propio régimen o su antiguo régimen, ¿hasta dónde son capaces, Jesús? Fíjate que está más que claro que Andrés Manuel López Obrador, en diferentes etapas de su carrera política, no me dejarán mentir, ha sido víctima de una guerra sucia constante. Recordamos precisamente el 2006 con el famoso "Es un peligro para México", posteriormente en 2012, cuando de manera sorpresiva para algunos empezó a escalar posiciones, aun y cuando arrancó en un tercer lugar, superó a Josefina Vázquez Mota y estuvo muy cerca de Enrique Peña Nieto. Si no hubiera sido un robo en despoblado lo que pasó en esa elección, con una compra de votos que hoy por hoy sigue siendo indignante, que el entonces IFE, con Valdés Zurita al frente, la palomeara,
cuando todo el mundo sabíamos perfectamente qué fue lo que pasó en esa elección con la compra de votos, con las famosas tarjetas que se estuvieron repartiendo. Y ahora, en esta época, nos topamos que antes de incluso de la victoria de Andrés Manuel López Obrador, yo recuerdo en varios medios de comunicación que se lanzaba precisamente esta campaña. Se hablaba de que nuevamente era un peligro para México, de que iba a estatizar la economía, de que era entrar a la etapa de Venezuela, se le comparaba constantemente con Nicolás Maduro, en fin. Siempre ha habido este sector de la derecha que mantiene esta campaña de desprestigio en contra de Andrés Manuel López Obrador. ¿A qué voy con esto? Al famoso golpe suave o golpe blando, como algunos lo están definiendo. Sí. Constantes acciones para ir minando credibilidad, para ir minando estabilidad, para ir minando la figura del presidente. Y utilizando palabras demasiado fuertes. Dictador, de entrada, ¿no? A mí me tiene sorprendido cuando hablan de una dictadura, y tú y yo lo platicamos en alguna ocasión de Pigmenio. Se habla de una dictadura y la estás denunciando en radio, televisión, internet. Es decir, no entiendo, ¿no? O sea, estamos en una dictadura, ¿cómo es posible que estés? Pero tiene un fin eso, tiene un fin. ¿Por qué? Porque cuando tú utilizas estas palabras tan graves, justificas tus acciones o tus intentos. A eso es a lo que me refiero. ¿Hasta dónde pueden llegar? Yo soy de la idea que los intereses, cuando se tocan efectivamente, cuando tocas intereses de grupos de poder, cuando tocas intereses de grupos que están ahí precisamente, son capaces absolutamente de todo, absolutamente de todo. Si lo institucional ya no les funciona porque no tienen forma realmente de hacerlo. Tenemos 3 años de este gobierno y la oposición ha sido incapaz de establecerse como una verdadera opción. Tenemos a un PAN y un PRI totalmente en el suelo, sin ningún solo cuadro, uno solo, que pudiera hacerle en este momento competencia a cualquiera de los aspirantes de Morena a la presidencia de la República. Si hoy fueran las elecciones, Sheinbaum o Ebrard barrerían con el que le pusieran del PAN y del PRI. Buscan entonces a un outsider, un personaje como Claudio X González, a otro tipo de empresarios como Gustavo de Hoyos. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Para venderse como una nueva opción? Por supuesto que no lo son. Entonces, ¿a qué va con toda esta campaña? A que son capaces absolutamente de todo, a seguir minando la credibilidad del presidente de la República, a tratar a través de sus medios de comunicación, a través de sus intereses empresariales, de fastidiar un país, de generar problemas para el gobierno. Y hay un detalle, perdón que me extienda del convencional de Pigmenio, el tema de la economía criminal. A final de cuentas, los cárteles de la droga en este país son parte de un sistema que ha operado durante muchísimos años. La repartición de los territorios se dio durante la gestión de Carlos Salinas de Gortari. Es decir, esta forma de operar del crimen organizado parte del mismo neoliberalismo que rigió durante mucho tiempo este país. Es decir, no descartemos efectivamente el papel de cárteles de la droga que están respondiendo a intereses de estos grupos empresariales y políticos y que de una u otra manera busquen alterar aún más lo que pasa en varias regiones, lo que sucedió ahora en Matamoros, lo que ha sucedido también en otras zonas del país y en donde los gobernadores forman parte de toda esta mafia, de toda esta triquiñuela. Entonces, yo sí soy mucho de la idea y estoy convencido de que este grupo empresarial o de este grupo de poder, que como bien dices y lo coincido plenamente contigo, Claudio X González, ojo, ni siquiera es empresario. Todos le decimos empresario al señor, pero el empresario es el papá. mucho decirle, sí. El señor ni siquiera tiene intereses en las empresas. Si tú lo buscas, no es dueño de ninguna empresa. El papá es el dueño. Bueno, yo he visto que en los medios le pusieron cuando fue el tuit, el activista. Aparte, ¿no? Ya es activista también y filántropo. No, aparte de todo. Filántropo y ahora también activista en redes. Yo lo único que concluiría, perdón que haya extendido, es que esta derecha o ultraderecha, o como lo queremos calificar, me recuerda mucho a la de Bolivia. Mucho a la de Bolivia. Capaz de llevar a cabo cualquier acción con tal de mantener el poder o recuperar el poder o quitar del medio a quien esté enfrente. Bueno, el golpe de Bolivia ahora sabemos que fue por el litio. Desde un principio, yo recuerdo perfectamente, lo comentamos incluso de Pigmenio, Evo Morales, mucha gente, se creas toda una campaña en contra de Evo Morales, una campaña que surge de esa derecha, lo haces ver como que se religió, como que es un dictador, en fin, y de repente das el golpe, aun cuando era todavía presidente en funciones, y lo justificas diciendo que el señor se religió. Bueno, el señor había ganado y estaba en funciones, es un golpe de Estado. Sí, se inventó ahí un fraude que al final se desmintió. Con el cual de justificar precisamente que tú eras a cargo del litio. Por eso esa declaración del presidente donde dice que el litio no se va a tocar más allá de lo que hay ahora, es el fondo de la discusión de la reforma eléctrica y el fondo de muchas reacciones, ¿no? ¿Cuál es, Alfonso Flores, el límite de esta derecha? ¿Hasta dónde pueden llegar? Yo coincido con que pueden llegar hasta límites
inimaginablemente peligrosos. Esto está por verse en el futuro, ni siquiera lejano, en el futuro muy próximo. Su primera misión fracasó rotundamente, él lo decía, Claudio, abiertamente. Nosotros vamos por la mayoría en el Congreso para controlar el presupuesto. Fracasaron, no quedaron ni cerca. Claudio X ya terminó tomándole protesta a concejales del Álvaro Obregón. O sea, con todo respeto, eso no le salió. Entonces, efectivamente, ahora van por más. Una vez que esté materializada la reforma eléctrica, una vez que esté materializada esta nueva estrategia fiscal, Raquel Buenrostro decía, en 2020 nos concentramos en los grandes contribuyentes nacionales. Ahora vamos para 2021 a fijarnos en los contribuyentes internacionales y en las grandes transnacionales. Y es muy importante para analizar la peligrosidad de esto que Claudio X no está solo, ¿no? Más allá de su papá y tal, ¿quiénes están detrás de él? Una investigación muy interesante tanto de Álvaro Delgado como de Contralínea han revelado quiénes están detrás de esta estrategia. Entre 2019 y 2020, los principales donatarios, por lo menos a mexicanos contra la corrupción, fue la Embajada de Estados Unidos en México. Álvaro Delgado revelaba en un reportaje muy extenso de quiénes son los principales donatarios a las asociaciones civiles de Claudio X González. Están los dueños de HCBC, están los dueños de Grupo Lala, los dueños de Cinépolis, los dueños de Grupo PISA, que hoy están inhabilitados por el manejo criminal de las medicinas contra el cáncer. Es decir, y también tienen el poder político bastante menguado, pero del PRI, del PAN y de la ultraderecha. Es decir, uno hubiera pensado que una declaración tan polémica y tan polarizadora pudo haber generado alguna división dentro del campo opositor, y no, salieron todos a respaldar. Margarita Zavala salió a respaldar, Felipe Calderón salió a respaldar, los líderes del PAN y del PRI. Si acaso ahí los que medio se desmarcaron fueron Movimiento Ciudadano, que dijeron, por eso es que no estamos yendo juntos con ellos, pero no debemos de quitar el ojo del renglón. No es cualquier cosa. Si antes no lo era, después de esto, que esté siendo financiado por el gobierno de Estados Unidos, no debemos de quitar el dedo sobre ese renglón. Ya están abiertamente financiando a través de organizaciones, sí, pero a un hombre que está llamando prácticamente a la violencia contra sus opositores. Jorge, ¿qué piensas tú? Bueno, pues yo creo que ahí la cuestión es el tamaño de la impotencia que tiene este grupo. Este grupo, desde antes del 2006, le apostó a que Andrés Manuel López Obrador no llegara a la presidencia, hicieron una campaña, pensaron que con la imposición de Felipe Calderón ya habían ganado parte de esa batalla y decretaron que Andrés Manuel López Obrador, su carrera ya se había terminado, ¿no? Después, en el 2012, con Enrique Peña Nieto, también otra vez la figura de Andrés Manuel, pero otra vez el fraude, y entonces dijeron, hasta aquí llega, ¿no? Hasta aquí se acaba todo, ya no tenemos esta amenaza de Andrés Manuel. Y pues resulta que en 2018, con un partido recién creado y con un apoyo popular de una forma enorme, llega Andrés Manuel, y entonces ha sido esta cuestión. Lograron impedir durante más de 12 años que Andrés Manuel no llegara a la presidencia, y ahora pues fracasaron, ¿no? En el 2018. Y durante estos 3 años que han pasado de gobierno, pues lo que han hecho es ir de fracaso en fracaso en fracaso. Le apostaron a la desestabilización, incluso en la pandemia. En la pandemia fue terrible la forma en cómo se comportaron, prácticamente golpistas, en decir, no hay medicinas, todo está muy mal, esto es terrible, y le apostaron a tratar de sacar esto y de desestabilizar lo más posible, y ha sido fracaso, 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 fracaso. Han invertido millones y millones y millones de pesos en desestabilizar a este gobierno y no han podido. Ahorita no tienen ninguna posibilidad, y todavía de que no tienen posibilidad, no tienen ni siquiera a un pequeño liderazgo mínimamente digno. Su liderazgo es una persona que está huyendo de la justicia, 3 partidos políticos de los cuales no se hace uno, y pues ahora sí que Claudio X González, que representa a un grupo poderosísimo de empresarios que durante muchísimos años ha gastado millones para impedir que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia primero y que ahora gobernara de una forma clara, pues a mí me parece que esa frustración es, digamos, lo que ellos
el tamaño de lo que ellos son capaces de hacer. No han podido en absolutamente nada y saben perfectamente que no van a poder en estos próximos 3 años, que ningún partido político y ningún liderazgo ahora de oposiciones es viable para competir con Morena. Y entonces la cuestión es que se van uniendo estas amenazas que siguen y esta frustración y este grupo político que tiene muchísimos intereses, pero que también tiene intereses que sabe que si hace algo más amplio, pues esos mismos intereses van a verse afectados, ¿no? En todavía la riqueza que mantiene. Entonces a mí me parece que es muy preocupante la frustración a la cual ha llegado este grupo, porque es una frustración verdaderamente enorme y la representan los tweets constantes de todos los días que emite Claudio X González, que es el representante de este grupo. Una acotación tomando lo que dice Jorge y a partir de lo que decía Adelante. También Jesús. Yo no comparo esto con Bolivia, lo comparo con Alemania. Y me gustaría relativizar el tamaño de la amenaza. Ellos son capaces de cualquier cosa. No tienen principios, no tienen valores y están afectados. Y son mafiosos y están acostumbrados a actuar por encima de la legalidad o por debajo de la legalidad, nunca en el marco democrático. Pero no tienen pueblo. El fascismo parte de la organización de masas, de la corporativización de masas para poder actuar. Ese componente esencial les ha fallado. Tienen un sector de la clase media muy enrarecido, muy encabronado, pero no tienen más. No tienen al ejército. No tienen al ejército. Y voy a una acotación que va fuera de esto. Ejército que combate se corrompe. Ejército que combate se corrompe más. Este ejército está trabajando. En todas las obras, prácticamente. Hay un cambio radical en el orden de batalla del ejército se trastocó. Se trastocó su misión, su visión, su doctrina, el mando, la composición de su fuerza y el orden de batalla. Las fuerzas de combate se echaron para atrás y subieron los servicios. Y al cambiar la doctrina por construcción de paz, están en todas partes, pero no están en ninguna, de manera preeminente y con las armas. Entonces, Bolivia, Chile, tenían ejércitos prestos a acudir al llamado de la derecha. Yo no estoy seguro que eso pueda pasar aquí. Segundo, en Bolivia y en Chile había un trabajo de penetración de masas, y también después en Alemania. Y en Alemania había una crisis que permitía que un sector enorme de la población se sintiera desangelado, traicionado, frustrado, y estaba la Primera Guerra. Y entonces reaccionó fanáticamente. Lo que me parece que tenemos que tener claro es que esta derecha es capaz de todo, pero no puede todo, porque le falta lo esencial, que es pueblo. Hay una revuelta de élites, no una revuelta popular. Por tanto, no se configura la situación de golpe. Pero, esto nos debe mover, en el sentido literal, mover, en torno a la Cuarta Transformación y al presidente, a recuperar el espíritu de movilización que nos ha permitido, después de tantos años, quitar democrática y pacíficamente a uno de los regímenes más longevos, más corruptos, más perversos y más autoritarios de la historia, sin disparar un tiro. ¿Por qué? Porque la gente estaba en la calle, porque había un principio de movimiento. Eso hay que recuperarlo, y a eso está llamando el presidente el 20 de noviembre. Entonces, ¿cuál es la defensa frente a una derecha tan violenta, tan frustrada, tan peligrosa? La movilización popular, la contención argumental, la no caer en las provocaciones. Pero pongámonos, para que nuestro público que nos está escuchando
no se vaya con la idea de que esto es catastrófico. No seamos avaros. Peligrosos sin caer en... Son peligrosos, hay que estar atentos, hay que identificarlos, hay que responderles, como dije yo, con gravedad, pero con humor. Porque al fin de cuentas tienen dinero, como decías, tienen los medios, pero no tienen la razón. Sí, tienes que debatir con ellos ideológicamente, ¿no? Tienes el momento, no tienes que darles ese espacio ideológico, porque a final de cuentas también es cierto que a través de sus campañas, a través de ese poder mediático que manejan, pueden llegar a penetrar en más sectores. Entonces me parece que ahí también es donde tiene la izquierda que sentarse a discutir, a debatir precisamente con ellos, a demostrar lo peligroso que son, las formas como operan, la manera que buscan, lo que está detrás de cada uno de sus pasos, de sus acciones, para evitar que puedan seguir creciendo o ampliar esa gama de influencia, a final de cuentas, de un sector que puede sentirse agraviado, que puede sentirse frustrado, que puede sentirse decepcionado por las formas como se ha estado gobernado, y que a final de cuentas ellos aprovechen, lo decíamos, el tema, lo decía Jorge, el tema del COVID. Fue una época en donde escuchamos discursos verdaderamente lamentables. Bueno, ellos anhelaban que se vieran las imágenes de los muertos afuera de los hospitales y todo esto, que sí se vio en otras partes del mundo. E incluso en Twitter, retomando lo que son las plataformas, ¿cuántas veces usted lo vio en Vicente Fox, Felipe Calderón? Vuelvo a lo mismo, periodistas o comunicadores. Yo soy enemigo de llamarle periodista a todo el mundo, pero sí comunicadores que estaban retuiteando imágenes que ni siquiera eran nuestras, que no eran del país. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de una de Ecuador, que le estuvieron retuiteando y decían, eso está pasando en Baja California, o está pasando en tal zona del país, con la firme intención de generar esta inestabilidad, de generar esta molestia y aprovechar esos puntos vulnerables que como sociedad existen. Entonces me parece que es ahí donde la izquierda sí tiene que entrar de lleno a debatir y a demostrar y sobre todo a derrumbar ese discurso que están lanzando a través de personajes tan impresentables como el propio Claudio X González. Exacto. Hablando de los medios, a mí me parece que este tuit y toda la reacción, pues, se quedó en las redes sociales. Es decir, no permeó en otras partes fuera de las redes sociales. Esa es mi impresión. Quiero saber cuál es tu punto de vista. Pero por otro lado, ¿cuáles fueron justamente la reacción de los medios hegemónicos ante esta situación? ¿Se hizo un análisis de este tuit? Si lo hubiese dicho cualquier otra persona dentro del gobierno de López Obrador, algo como una lista o algo así, yo creo que lo hubieran crucificado y hubiera salido en todas las primeras planas de todos los periódicos y en todos los programas electrónicos de análisis. Yo no vi que haya habido una tendencia a por lo menos analizar o discutir la gravedad de este tuit. Entonces yo creo que también un grueso de la sociedad pues, no se está enterando de esta conspiración que sí se está haciendo, ¿no? De parte de los empresarios. ¿Cómo viste la reacción de los medios hegemónicos ante un tuit tan peligroso como ya lo hemos dicho aquí? Pues yo la mayoría de los personajes vinculados con estos medios, uno, fue de justificación, fue de relativizar, de cuestionar a aquellos que nos atrevimos a poner, decir, cuidado con esto, o está siendo peligroso, o está generando. La respuesta fue mentira, es simplemente una expresión, tiene su derecho libertad a expresarse. E hicieron la famosa comparación, ¿no?, con las listas que supuestamente había lanzado el presidente de la República, ¿no? Cuando sacan precisamente algunos nombres de algunos de ellos, dijeron para listas estas y demás. A mí me parece que también es muy claro quiénes están a favor y quiénes están en contra de este grupo. Y no es de que se trate de que golpees por golpear ni nada por el estilo, simplemente que analices, como bien señalas, que hay un análisis profundo de qué está publicando y qué no se está publicando y con qué finalidad se está publicando. Y sin embargo ya nos topamos con varios comunicadores que abiertamente están respaldando la postura de Claudio X González, de su grupo, de los partidos políticos que están con ellos y que buscan impulsarlo dándole un manejo de libertad de expresión, dándole un manejo de que simplemente fue una opinión lo que lanzó Claudio X González, tratando de minimizar, por supuesto, lo que hay detrás. Yo no vi ningún análisis a fondo de parte de este tipo de personajes o de este tipo de grupos. No sé, puede ser que en el transcurso de las próximas horas lo haya. Lo cierto es que de primera reacción no hubo absolutamente nada. Insisto, hubo la intención de minimizar lo que ahí se publicó, lo que ahí se dijo. Pero de ahí analizar a fondo, de profundizar, de tratar incluso de explicar bien, de explicar con peras y manzanas, con detalles, por qué no es peligroso o por qué tiene derecho a expresarse de manera,
Yo no escuché ni leí ninguno, no sé si alguno de ustedes. Sí, porque luego sacaron, hablando de la lista, sacaron justo que también la 4T hacía listas y cuando veías la lista eran las listas de los deudores del SAT, de los que no pagaban los impuestos en los sexenios pasados y decía, bueno, ¿qué tiene que ver que él quiera que los ciudadanos que apoyan a López Obrador con algo que además tiene una cuestión de libertad, que la gente merece saber quiénes son estos empresarios, ¿no? Claro. Entonces la comparación era torpe incluso. No, es lo que yo decía hace rato, que eso le añade todavía un tono más de peligrosidad, que no hubo ningún rechazo por parte de grupos cercanos, digamos, o que comulguen ideológicamente con Claudio X. En los partidos no hubo tal, hubo lo que dicen justificación, comparación con que el presidente saca sus listas, como lo estamos diciendo, son listas o de evasores fiscales o estudios hechos por empresas independientes o por el mismo INE sobre cuál es la valoración que se le da a diversos momentos a las notas periodísticas, es decir, un sinsentido absoluto. Si hubiera demócratas en la oposición, tuvieron que haber salido inmediatamente después de que lanzó ese tweet Claudio a deslindarse, a condenarlo, o como lo decían, a tratar por lo menos de debatirlo, de ¿no? Lo que se quiso decir es que tal. No, simplemente dijeron Claudio X está en su derecho, porque, y también Claudio fue una de sus respuestas, yo lo hago porque el presidente lo hace. Pues, ¿qué tamaño de opositor es ese que dice odiar a quien tiene enfrente, pero al mismo tiempo dice estar haciendo lo mismo? Sí. ¿No? Entonces uno esperaría, yo creo que ya no va a pasar porque esto ocurrió el viernes o el jueves y ya estamos el lunes, no va a haber tal condena y esto es francamente preocupante. No va a haber condena porque más ya está cooptado. Claudio X ya compró franquicia del PAN, del PRI y de los chuchos rateros, ¿no? ¿Tú qué piensas? Pero no va a haber condena por una razón, sobre todo. ¿Que piensan igual? Porque piensan igual. No, y porque toda la lógica de ellos es caracterizar a este gobierno como una dictadura. Claro. Todo, si viene quienes quieren las mentiras, los señalados en quienes quieren las mentiras como resultado de un análisis son mártires de la libertad de expresión. Sí. Todas las acciones gubernamentales, López Obrador es el gran polarizador. Cuando dice no es mi fuerte la venganza, cuando dice pongan otra vez el video donde me dice pendejo y petulante. ¿Qué dictador, carajo, en el mundo dice, a ver, pongan el video donde me insulta a este hombre? En este país hay una libertad absoluta, como no había habido nunca. Sí. Pero, en este marco de libertad, el gran esfuerzo de los medios es caracterizar al gobierno como dictadura, a López Obrador como polarizador. El discurso de odio viene de nosotros, cuando ellos nos dicen caca, mierda, cerdo, imbécil, que no son adjetivos, que hay una estrategia de deshumanización del adversario. Entonces tenemos que entender que en esta batalla ideológica y mediática hay, como dice el presidente, cierta gente con la que tú no puedes decir, pues ni modo, no te voy a convencer. Claro. Ellos dicen que esto es una dictadura. Ellos dicen que López Obrador lincha, incita, pero a nadie corre, a nadie censura, a nadie persigue, a nadie le quitan programas de televisión, a nadie le quitan su columna, como en el pasado sucedía. Sí, claro. A nadie le mandan un sobre a su casa, tampoco. Y eso los tiene muy encabronados. Sí, no, lejos de que se profundice la idea del autoritarismo, la última encuesta en Latinoamérica sobre democracia, el salto que da México en cuanto los mexicanos se sienten a gusto con la democracia o se sienten ya identificados con la democracia, dio un salto impresionante, es decir, no tiene eco su argumento tampoco de la dictadura, aunque sí se establece en la retórica, en la línea, en cómo se está manejando justamente el discurso en los medios de comunicación. ¿Algo que quieras agregar, Jorge, con respecto a los medios de comunicación y su silencio ante tweets como los que ha estado sacando el señor X? Bueno, me parece
que hay un elemento que es muy interesante y es las reacciones. Este tuit de Claudio X González me figuró mucho a la reacción que hubo cuando León Krause escribió esto de que la campaña de Andrés Manuel estaba financiada desde Rusia, ¿no? Entonces la respuesta de Andrés Manuel fue una respuesta magnífica, donde en Veracruz dice que está esperando el submarino, ¿no?, con el oro de Rusia. Sí. Es decir, ante estas excesos llenos de mentiras, llenos de cinismo y de falsedades, pues yo creo que la reacción del humor también abona un poco a romper estas ideas, que en realidad es lo único que tiene, ¿no? Mencionar que Andrés Manuel es un fracaso, que es un dictador, que es autoritario y que necesitamos cambiarlo de forma rápida. Entonces me parece que este tipo de reacciones es muy inteligente ante este tipo de discursos también llenos de odio. Y otro de los elementos que mencionaba Epigmenio es que la reacción y que los conservadores no hayan tenido la posibilidad de reaccionar, digamos, de forma con más fuerza, tiene que ver también con lo que se está haciendo desde el gobierno federal, con lo que está haciendo Andrés Manuel. El ejército prácticamente se lo quitó, el ejército está trabajando, como lo describe Epigmenio, la parte de la gente no abona, es decir, no hay gente manifestándose a favor de la oposición, a favor de la derecha, no existe, no tienen bases sociales. Entonces, también fue muy inteligente todo este planteamiento que hubo, y si en el 2020, que fue lo de la pandemia, ellos no pudieron, ahora que se viene la inauguración del aeropuerto, que se viene lo del Tren Maya, que se vienen muchas cosas, va a ser abrumadora la reacción de la población. Entonces, creo que porque cuando iniciábamos este sexenio teníamos, ¿cómo van a reaccionar la derecha? ¿Cómo van a reaccionar todos ellos? ¿Y cuáles van a ser las defensas que se tienen que hacer de un régimen democrático? Y yo creo que la estrategia que ha tenido Andrés Manuel para, digamos, neutralizar todas estas ansias golpistas ha sido muy clara, porque ellos sí tienen los medios, pero por supuesto que a los medios se les ha combatido, y se les ha combatido, me parece, de una forma adecuada, al menos desde la presidencia, y entonces yo creo que ahí ellos se quedan como todavía más frustrados, pero eso también tiene que ver con esa estrategia que se hizo desde el gobierno federal, desde Andrés Manuel, para tratar de evitar estas ansias golpistas que han tenido, que tienen y que seguirá teniendo este grupo. Epigmenio hablaba, Jesús, sobre la movilización. Justo por un movimiento social llega López Obrador a la presidencia después de lo que decía Jorge, después de 3 intentos. Y me parece ahora, ¿cómo ves tú? ¿Hay esa posibilidad de que la movilización social de nuevo vaya impulsando las reformas que requiere el país? Hablaba específico de la eléctrica, que me parece fundamental para la viabilidad del país, y con todos los datos que se han estado sacando del daño que se le ha hecho al erario, justamente la política del Pacto por México, ¿no?, que fue la reforma de Peña Nieto. ¿Tú ves posibilidad de que en cuanto ellos quieran estar intentando otras vías, esta derecha golpista, esta derecha violenta, crees que la sociedad está lista para salir y para defender el interés del pueblo, Jesús? Yo lo esperaría a final de cuentas. Me parece que es parte de ese equilibrio, ¿no? Me parece que es parte esencial de lo que viene. Nosotros también como ciudadanos, como ciudadanas, tenemos que salir a defender lo que creemos y tenemos que salir a defender lo que pensamos. Y no podemos quedarnos solamente con la verdad de un lado ni del otro. A final de cuentas, lo que tenemos que ver siempre es el bienestar de un país. Puede sonar dogmático, pero si ya se dio un paso, a final de cuentas, de ir en contra de ciertos intereses por la vía democrática en el 2018, que 30 millones de personas salieron a votar a favor del candidato que les garantizaba o los convenció en ese sentido, no podemos aceptar un paso atrás. Como sociedad tenemos que defender precisamente los avances que consideremos que se estén dando. Como una sociedad crítica, una sociedad comprometida, tenemos precisamente que dejar en claro que no todo es en los votos, que no todo es en las urnas, sino también, por supuesto, salir a la calle cuando sea necesario para defender una idea y para defender, por supuesto, lo que se está dando, ¿no? Muy bien, bueno, pues ya se nos terminó el tiempo. Realmente creo que todavía se quedaron algunas preguntas, pero creo que lo esencial pudimos analizar con estos periodistas extraordinarios esta parte del tuit y sobre todo el fondo y el trasfondo que hay. Lo pudimos desmenuzar de una forma apropiada. Yo quiero agradecer muchísimo el que haya venido
mi querido Epigmenio Ibarra. Gracias. Gracias, Jonathan, te lo agradezco. Y gracias a quienes nos escucharon y nos vieron. Gracias, Jesús, por haber estado con nosotros esta noche. No, gracias a ti, Jonathan, Epigmenio. Por favor, Jorge, a todos, muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Alfonso, gracias. Jonathan, muchísimas gracias. Un honor debatir con Epigmenio, con Jesús y con Jorge a la distancia. Y de casa, Jorge, un abrazo. Gracias, Jorge. Gracias. Encantado de estar acá. Nosotros nos vemos el jueves a las 10 de la noche por Capital 21, aunque usted no lo vea. Mi nombre es Jonathan Pérez. Muchas gracias.